Ahorita vamos a hablar cómo Dios te eligió. Y el hecho de que tú estés aquí presente en este momento no es casualidad tampoco. O sea, para Dios no existen las casualidades. Dios planea cada cosa. Y tú estás aquí hoy porque Dios te eligió que estuvieras aquí. Vamos a hablar ahí en Romanos 6:32. Perdón, dije Romanos. En Marcos 6:32. En esta ocasión Jesucristo hace un milagro de alimentar a más de 5,000 personas de una forma milagrosa. Tal vez pensáramos, ay, qué suerte les tocó a los que estuvieron ahí. No, Dios los eligió para estar ahí. Más de 5,000 personas. Y Jesús tenía a 12 discípulos que Jesucristo los eligió para que aprendieran directamente de Él. ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado ser parte de esos 12? Que Jesús los eligiera para ser sus discípulos y andar con Él todo el tiempo. ¿Les gustaría? A ver, levanten su mano el que le hubiera gustado ser parte. Hay 1, 2, 3, sí, ok. Y decir, retroceder el tiempo y Jesús andaba eligiendo a sus discípulos. Yo. Y luego te brincan, a ver tú, y tú, yo. ¿Te gustaría haber sido de ellos? ¿Sí o no? Como que no los veo muy convencidos. ¿Te hubiera gustado ser de esos 12 discípulos? Ahora déjame decirte que no estamos muy lejos. Así, a ellos los escogió en ese tiempo, a ti te escogió en este. Y es el mismo escenario, Dios te eligió para ser su discípulo. Jesucristo en este momento se encuentra en el segundo año de su ministerio. El ministerio de Jesucristo duró 3 años y medio. Y cuando hizo este milagro, se encuentra en el segundo año. Y el propósito en este año de Jesucristo es mostrar su deidad. Es decir, que la gente supiera que Él era hijo de Dios. Que no era cualquier persona, un maestro más, como dicen a veces. No, quería en este tiempo, el propósito de Jesucristo es que la gente se dé cuenta que Él era el hijo de Dios. Hay un pasaje ahí paralelo en Juan 6:14, no sé si esté aquí, no sé si lo pusimos ahí, no, creo que no está, ¿verdad? No está. Entonces simplemente en un pasaje paralelo en Juan 6:14, ahí lo dice, cuando la gente vio el milagro, dijo, verdaderamente este era el profeta que había de venir. Se cumplió el propósito. Jesucristo quería que la gente viera que Él era el Hijo de Dios y estuvieran convencidos de ello. Pero vamos a enfocarnos en esos 12 discípulos que fueron elegidos y fueron testigos de cerca, en primera fila de aquel milagro que Jesucristo hizo. ¿Qué ventajas hay de estar en primera fila? Que no tienen los de hasta atrás. No te distraes, estás muy cerca. Yo no sé por qué en algunos lugares, los lugares de más adelante son más caros. Y así los paga la gente. ¿Se ha fijado? Solo en la iglesia mucha gente busca los de mero atrás. Ya hasta tiene su lugar separado hacia allá bien atrás. Oye, aquí hay lugares. No, aquí me quedo. Y si hubiera más grandes se parían más atrás. Pero yo recuerdo cómo es que, ¿han visto esos magos que salen en la televisión, que desaparecen cosas y se desaparecen? Y siempre hay un ayudante ahí cerca de ellos. Yo decía, yo quisiera ser ayudante de un mago para ver todo lo que está pasando atrás del telón. Pues se cuenta que esos discípulos eran esos ayudantes de Jesucristo que estaban viendo todo de cerquita en una mejor perspectiva que cualquier otro. Y no solo estaban viendo todo, sino que estaban siendo sus ayudantes, su brazo derecho, sus instrumentos para llevar a cabo ese milagro. Como decía ahorita, hoy en día Dios también te ha elegido para trabajar en este tiempo, para en este tiempo ser discípulos de Jesucristo y ser testigos de sus milagros. Y no solo testigos, sino instrumento para que Él los lleve a cabo en este mundo. Pero solo falta que tú estés decidido a aceptar esa invitación, a involucrarte con Jesucristo. 2 cosas que quiero perseguir y quiero dejar claros en esta mañana. Primeramente, que Dios tiene para ti una misión.
Dios tiene para ti una misión. Para cada uno Dios tiene una misión. Y segundo, que Él espera que tú estés dispuesto. Que dice, esta es la misión que tengo para ti. No, busca otro, yo no quiero. No, que estés dispuesto a ir a donde Dios te envíe y a hacer lo que Dios te indique hacer. Eso es un instrumento. Yo si agarro un martillo y le pego a un clavo para meterlo, es porque es el instrumento indicado. ¿Estamos de acuerdo? Si voy a clavar un clavo y agarro unas pinzas, lo voy a lograr. A lo mejor. Pero me voy a tardar más, a lo mejor me doy unos machucones primero, a lo mejor descompongo las pinzas, pero el instrumento indicado para meter un clavo es, ¿qué? Claro, te da falta que le atine, a veces que le pego y nunca le doy al clavo. ¿Les ha pasado eso? Hay clavos que son boxeadores, se sacan y nunca le atinas al clavo, pero bueno, eso ya es cuestión de la práctica. Así también Dios tiene una misión para ti en este mundo. Y te ha dado las habilidades, las facultades, la experiencia, las características necesarias para esa misión. ¿Sí me estoy explicando? Si yo voy a mandar un carro en terracería, ¿qué carro mandaría? ¿Un Corvette? ¿Qué mandaría a terracería? ¿Un qué? ¿Un Jeep? Un 4x4, todo terreno. Si yo voy a caminar en la montaña, ¿qué zapatos me voy a llevar? ¿Unos tacones altos? ¿Unas botas de tracción? ¿No? O sea, para cada cosa hay un instrumento y Dios te tiene una misión a ti y te ha dotado de ciertas capacidades. Ahora, si tú quieres ser un instrumento, si tú quieres responder y ser instrumento en las manos de Dios, tú tienes que hacer tres cosas, y es lo que voy a tocar en esta mañana. Primeramente, tienes que acompañarle siempre, porque tú no sabes en qué momento Dios va a decir, ven para acá. Si te quedas dormido, pues se te pasó la oportunidad. Segundo, tienes que aceptar los retos, porque si Dios te dice, hay que hacer esto, y dice, no, yo no le entro, entonces ¿vas a entrar o no le vas a entrar? Tercero, actuar en obediencia, siempre. A veces, aunque parezca difícil, aunque parezca dudoso, los milagros que Dios te permite ver y experimentar son para que aprendamos a obedecer cada vez más. Déjame orar, vamos a orar y luego vamos a entrar directamente al primer punto. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración y poner esta enseñanza en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento te agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí presentes para estudiar tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú limpies nuestra vida. Yo en lo personal, Dios, que limpies mi pecado, mi maldad, para que yo sea un instrumento limpio, transparente, y que tu palabra llegue limpia a los corazones aquí presentes. A todos, danos un corazón sensible, perceptivo, sencillo, humilde, para poder atesorar tu palabra y ponerla en práctica. Quita todo estorbo, quita todo impedimento y permítenos estar concentrados en una misma sintonía contigo. Que el cansancio, el sueño, los dolores, los problemas no nos distraigan, sino que podamos concentrarnos y tú hagas un cambio en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a ver que si tú quieres ser usado por Dios, tienes que acompañarle siempre. Dice ahí en Juan 6:32, dice que, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, en la barca se fueron y la barca los dejó en una playa donde era un desierto. Ahí llegaron a un lugar desierto. Y lo primero que tenemos que entender aquí es que tienes que seguir a Jesús, aunque sea al desierto. ¿Quién ha ido al desierto? ¿Han ido a las playas de Cancún? ¿Alguien ha ido a Cancún? ¿Alguien ha pasado por un desierto donde no hay agua, comida ni nada? ¿Dónde prefieres estar? ¿Alguien ha ido a las sierras de Monterreal, por ejemplo? ¿Qué prefieres? ¿La sierra, el bosque o un desierto? Al desierto casi nadie quiere ir. Pocos quieren ir al desierto y no por mucho tiempo. Un ratito y vámonos. Ahora, en la Biblia hay figuras que nos enseñan cosas trascendentes. Aquí dice que fue una barca la que los llevó.
La barca en la Biblia, en sentido espiritual, representa a la iglesia. ¿Por qué? El mar, que es desconocido, es peligroso, hay oscuridad, hay animales peligrosos, hay lugares que ni siquiera el hombre ha llegado y muchos misterios que no se han descubierto. Representa el mundo que está alejado de Dios. Es decir, los dominios de Satanás. Y la barca, como la iglesia, está en el mundo, pero debe estar por encima del mundo. Cuando la barca se hunde, es porque le entró agua del mar. ¿Estamos de acuerdo? Eso simboliza o representa a una iglesia que está dejando entrar la influencia de gente que no busca a Dios. Una sociedad alejada de Dios está influyendo en la iglesia. En lugar de que la iglesia sea influyente hacia afuera, la iglesia deja entrar corrientes y empieza la iglesia a hundirse. Bueno, la iglesia es la que te va a llevar a donde Dios te quiere llevar. Por encima del mundo. Dice que Jesucristo dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, decía Jesús en su oración. Entonces ahí estamos en el mundo, pero debemos estar por encima y no ser absorbidos, porque estamos en esa barca que se llama Iglesia Bautista Manaí. No somos la única, hay otras iglesias, buenas iglesias. No todas son buenas, quiero aclararlo, sin embargo no somos la única. Pero es la iglesia la que nos va a llevar a donde Dios quiere llevarnos. Entonces es importantísimo entender que si Dios te va a enviar a una misión, será solo si estás en una buena relación con la iglesia. Será por medio de la iglesia que Dios te va a llevar a una misión, porque es a través de la iglesia que se te va a enseñar la palabra. A través de la palabra vas a entender el plan de Dios para ti. Es a través de la iglesia que Dios te va a dar el alimento que tú necesitas. Entonces, aunque sea difícil, es a través de la iglesia a donde Dios quiere llevarte. Mira, en Mateo 28, capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesucristo nos deja una gran comisión. No lo voy a leer. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya está Dios dejando una misión, aunque todavía no nacía la iglesia, pero esa misión la está dejando a los que iban a formar la iglesia. Posteriormente, Pablo le llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia, la institución que Dios ha dejado en esta tierra para extender su reino, para capacitar a sus obreros, su ejército, para entrenar a su ejército. Es la iglesia la encargada. No se puede que alguien así al vapor estaba ahí, voy a empezar a la misión de Dios, a hacer algo que Dios me ha encargado, pero no quiero ninguna iglesia. O sea, es la iglesia, la institución que Dios ha dejado. Fuera de la iglesia, créame, no es lo bíblico. Jesucristo fundó la iglesia y es la iglesia la que empieza a enviar gente. Ahí en Hechos capítulo 13 podemos ver cómo, no lo voy a leer tampoco, pero ahí estaba la iglesia reunida y ahí fue donde el Espíritu dijo, quiero enviar a Bernabé y a Saulo para una misión. Estando la iglesia reunida, donde había líderes, dice la Biblia que eran profetas y eran maestros, estaban ministrando y estaban ayunando, cuando de ahí fueron elegidos. No puedes ser enviado a una misión si no estás en contacto con la iglesia local, involucrado seriamente en la iglesia local, aprendiendo seriamente, siendo entrenado dentro de la iglesia. Por eso cada persona que llega a esta iglesia se le invita a empezar su proceso de crecimiento a través del sistema de enseñanza que es el discipulado bíblico y que tiene 3 etapas. Cada persona que quiere prepararse, si sabes que yo quiero conocer el plan de Dios para mí, bueno, empezamos por tu proceso de estudio, tu proceso de preparación, tu proceso de entrenamiento, porque es a través de la iglesia y siempre Dios lo ha dejado así. Ahora, aunque es a través de la iglesia, también entendemos aquí que es en todo lugar. Hay que seguir a Jesús en todo lugar.
Ellos iban al desierto y nadie dijo, ¿sabes qué? No, al desierto yo no voy. Acá los espero. Porque ahí está bien feo, hace mucho calor y hay víboras. Al desierto yo no voy. Hace un rato cantamos esa canción que decía, si al desierto quiere Jesús que vaya yo. ¿Sí la escucharon? Ahí voy a ir. Aún en el desierto, Jesucristo quiere que le sigamos. El desierto representa esos momentos difíciles. El desierto representa esos lugares que son poco accesibles. Ahí si hay que ir, ahí voy a ir. Porque en el desierto voy a recibir ese entrenamiento. ¿Me estoy explicando? Ahora, puede ser aplicándolo más aterrizadamente en situaciones difíciles. Dios te puede llevar a un lugar donde a servirle, a un lugar donde nadie quiere ir. Sí, podemos hablar de situaciones en contra, situaciones adversas. Incluso la semana pasada ya habíamos hablado cómo Jesucristo mismo le dice a los enviados, es mucho el trabajo y la gente son pocos. O sea, va a ser mucha la chamba que van a tener. En Lucas 9:23, Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. O sea, estamos hablando de darle la prioridad a Dios. Niéguese a sí mismo. Se refiere, cuando dice ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, estamos hablando de seguir a Jesús a todas partes. Y dice, si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Es decir, mis prioridades, mis planes, mis deseos ya pasan a segundo término. En primer lugar está lo que Dios pide. ¿Me estoy explicando? Porque en un momento va a decir Jesucristo, yo quiero que me sigas aquí, quiero que vayas a hacer esto. Y no, es que yo tenía otros planes. Por eso dice, eso es negarse a sí mismo. Cuando dice negarse a sí mismo es, ya no son mis planes, mis deseos los más importantes, sino son los planes de Dios lo que importa. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y es porque confío. ¿Quién crees que pueda trazar mejor mi vida? ¿Quién crees que pueda trazar mejor el plan para tu vida? ¿Tú o Dios? ¿Quién? Entonces, si yo confío en eso, tú dime a dónde voy, porque yo me puedo equivocar. ¿Me estoy explicando? Entonces, de eso se trata. Negarse a sí mismo y dice, tome su cruz cada día. Sí, así dice, ¿verdad? Y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, aquel que diga, no, es que yo busco mis beneficios, busco mi bien. Bueno, estás haciendo Dios a un lado por buscar tu beneficio, terminarás perdiéndola. Aquel que dice, sacrifico mi vida, lo que dice ahí, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. O sea, cuando dices, yo hago a un lado mis deseos, hago a un lado mis planes, por los planes de Dios los pongo en primer lugar, le va a ir mejor. Aquí la clave es, ¿tú crees a Dios? Lo que dice ahí. Por eso pongo ahí la cita. Si usted quiere buscarla en su Biblia, no es algo que yo estoy diciendo, es algo que Dios establece. Darle a Dios la prioridad en cuanto mis deseos y mis planes. Por eso Pablo decía, si alguno, no sé si se recuerdan, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, cada día toma tu cruz. O sea, recuerda que yo ya no cuento, cuenta Dios. Por eso dice, tome su cruz. Cada día recuerda que ya no cuento yo, el que cuenta es Dios. También en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí, ¿y qué? ¿A quién hay que aborrecer, dice? A su padre, a su madre, ¿a quién? A sus hijos, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también, ¿qué? Si no hace eso, no puede ser mi discípulo.
Ahora, cuando habla de aborrecer, no trata que voltees y le digas a tu esposo, te aborrezco. O que le digas a la esposa, te odio. No. Cuando habla de aborrecer, habla de prioridades. No habla de odiar a alguien, sino de prioridades. Que Dios está en primer lugar y lo demás está en segundo. Podríamos entenderlo así, que primero está Dios y en segundo o tercer lugar está padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, entendiendo que si yo le doy el primer lugar a Dios, Él me va a dar la sabiduría necesaria para guiar y cuidar a mi padre, madre, hijos, hermanas. ¿Sí me estoy explicando? Si yo amo a Dios antes que cualquier otra persona, Él va a perfeccionar mi amor para mi padre, mi madre, mujer, hermanos, hermanos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque primero doy el lugar a Dios. Y entonces puedo ser su discípulo. Nota que dice, si no haces esto, no puedes ser mi discípulo. No pienses, no dice ahí, te va a ser difícil ser discípulo. No, simplemente no se puede. No dice, vas a batallar, si tú no pones a Dios en primer lugar, vas a batallar mucho. No, simplemente no se puede ser discípulo de esa forma. O sea, estamos hablando de darle a Dios prioridad en cuanto a las personas. Ahorita hablamos prioridad en cuanto a los planes y deseos. Ahora estoy hablando en cuanto a las personas. ¿Quién es más importante en tu vida? Otra vez, ¿quién es más importante en tu vida? ¿Quién debe ser más importante en tu vida? Ahora sí, yo más fuerte. ¿Y quién realmente es más importante en tu vida? Recuerda las decisiones que has tomado. Recuerda si viniste al servicio de oración. Recuerda si fuiste a tu discipulado. Recuerda si viniste el viernes a la reunión de adultos, a la reunión de profes. Recuerda si estuviste en la reunión de jóvenes. Recuerda si te acordaste de leer la Biblia en esta semana. Cuando tuviste que tomar decisiones hacia quién se inclinó la balanza, lo que dice Dios o lo que quieres tú. Y entonces vamos a entender quién es más importante en tu vida. Entonces hay que darle a Dios la prioridad en cuanto a deseos, en cuanto a planes, pero también en cuanto a personas. Pero también, fíjate lo que nos dice en Marcos 10:29. Fíjate, si estamos dispuestos a poner a Dios en primer lugar y todo lo demás después, en Marcos 10 nos dice, respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? De cierto os digo, fíjate bien, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre, madre, mujer o hijos, incluso tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba, ¿cuánto? 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. O sea, te está diciendo, aquel que está dispuesto a dejar casa, padre, hermanos, como recompensa va a recibir, ¿cuánto? 100 veces más lo que has dejado. Ahora, ¿será que vale la pena seguir esa instrucción? Darle a Dios la prioridad. Y dice, como recompensa, eso que dejaste te será devuelto 100 veces más. Eso que pusiste en segundo término para seguir a Jesucristo te va a ser devuelto 100 veces más. Y cuando te vayas de este mundo, vas a tener vida eterna allá en el cielo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena este negocio? Digo, si fuera de los que son comerciantes, véelo como un negocio, ¿vale la pena? ¿Sí? Entonces, Dios siempre le ofrece recompensas, no más falta que los tomemos. Si nos damos cuenta, sí vale la pena darle a Dios la prioridad. Dejar lo que tengamos que dejar, aunque nos cuesta, nos duele. Pero dice, yo te lo voy a regresar 100 veces más. ¿Se acuerda usted cuando Dios permitió en la vida de Job que el diablo le quitara todo lo que tenía? La familia, las posesiones, hasta su salud, ¿se acuerda? Pero después que pasó esta prueba, Dios le multiplicó todo aquello que había perdido. O sea, Dios cumple sus promesas siempre.
Pero déjame pasar a la segunda parte. Ya dijimos que hay que seguir a Jesús siempre, aunque nos cueste. Y la segunda parte habla de aceptar el reto. ¿Ok? Estaba Jesús ahí predicando a la gente. Entonces los discípulos dicen, oye, maestro, ya es tarde, la gente tiene hambre, estamos en un desierto, no hay restaurantes, no hay comida, donde vendan comida ni nada. No hay de que, oye, pues diles que vayan a comprarse unos tacos ahí. No hay algo cerca. Oye, una pizzería ahí, un César Little por aquí. No, aquí no hay eso. Oye, pues vamos a buscar unas espigas para comer, aunque sea así de la hierba. No hay ni plantas. Y los discípulos ven eso desde una perspectiva humana. Se ve lógico, ¿verdad? Se ve lógico decir, oye, ya pasó mucho tiempo y no han comido. Y aquí no hay dónde comprar. Ya déjalos que se vayan. Como cuando decimos, oye, son las 12:30, ya que córtale el servicio, ya fue mucho. Se me está quemando los frijoles, los dejé en la lumbre. ¿Sí me estoy explicando? O sea, estamos hablando de cuando desde una perspectiva humana decimos, ya fue mucho, déjalos que se vayan para que se vayan a conseguir comida. Esa es su perspectiva. Pero Jesús les dice, no, ustedes les van a dar de comer. Empiezan a ver, ¿cuánto traes tú? A ver, ¿cuánto traes? No traemos nada. Tenemos, porque aunque tuviéramos el dinero, no hay dónde ir a comprar. y ni tenemos el dinero. Ahí es donde está un reto enfrente, un examen que a veces Jesús te va a poner en la vida, ponerte retos, decir, ¿sabes qué? Haz esto. ¿Y con qué lo voy a hacer? De repente viene Jesús y te dice, a ver, Luis y Karina, organicen un rally. Oye, pero no hay dinero, ¿con qué? Vamos a comprar playeras, conseguir permisos. ¿Sí me explico? O va a venir Dios y le dice a Lalo, ¿dónde está Lalo? Lalo, organízate un evento en el parque. Oye, no tengo el permiso, no tengo equipo, no tengo esto. Hazlo. De repente te van a ir a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito que vayas a este viaje misionero. Oye, pero ¿cuánto me cuesta? No tengo el dinero, está muy lejos. Y empezamos a ver, la perspectiva humana siempre nos va a decir que no se puede. Así como a los discípulos. ¿Estamos de acuerdo? La perspectiva humana siempre te va a decir, no puedo. ¿Por qué? Ayúdenme a pensar en motivos por los cuales alguien pudiera rechazar el llamado de Dios a ir a una misión. No tengo tiempo. Oye, ¿a qué horas quieres que lo haga? Trabajo todo el día. Apenas llego a hacer de cenar, lavar ropa y hacer el lonche para mañana. Ya me dieron las 12. ¿Qué otra cosa? ¿A qué? Comodidad. ¿Cómo sería eso? No voy a dormir bien, me voy a incomodar si te hago caso. Oye, ¿sabes qué necesito que vayas a hacer esta visita a tal persona que está batallando? No, ¿a qué horas voy? No, voy cansado, ir hasta allá. Otra. ¿Cómo? Mi esposo no me deja. Mi esposa no me va a dejar salir. Ya cuando llego a la casa, mi esposa dice, ¿a dónde vas? ¿Sí? ¿Qué otro dijeron por allá? Mis niños, no, oye, tengo que atender a mis hijos. Deja que mis hijos se gradúen y entonces sí, ahora sí ya vas a ver que voy a servir a Dios. ¿Otro? Ya nomás que me pensione. ¿Sí? Es que ahorita tengo mucho trabajo. Lo que quiero decir es que la perspectiva humana siempre nos va a decir que no se puede. Por eso estamos hablando de aceptar el reto. Tú les vas a dar de comer. Entonces, aquí es donde tenemos que aceptar el reto, aunque parezca imposible, aunque parezca que tenemos todo en contra. Mira, en Marcos 9:23, Jesús dijo, vamos a leer bien rápido estas 3 citas. Marcos 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer, ¿qué dice? El que cree. Entonces, cuando tú dices, es que yo no puedo. ¿Sabes que dice la Biblia que en tu lengua está el poder de la vida y la muerte? Y cuando dices, es que yo no puedo, ok, nunca vas a poder, porque tú mismo ya lo has dicho. ¿Me estoy explicando? Tú mismo ya te estás programando en tu mente de que no puedo, perfecto, no vas a poder. Porque el que sí cree,
todo le es posible. Escuché por ahí, me gustó una ilustración que leí que dice que en una ocasión, lo voy a decir bien rápido, bien breve, es más larga pero voy a resumir. Una ocasión en una clase de matemáticas, un alumno era de Manaim, se quedó dormido en la clase. Estaba estudiando ingeniería, ahí en FIME, o en el Tequito, y se quedó dormido en la clase. De repente despertó, ya estaban todos yendo y vio dos problemas en el pizarrón que el maestro había puesto. Es la tarea y la empezó a copiar. Hay que hacerlos. Los dejó ahí planteados para resolverlos. Caray, entonces esa fue su idea, ¿no? Y se fue, empezó a tratar de resolverlos. Está bien difícil, empezó a investigar, a buscar en internet y todo, para biblioteca, consultó con sabios, expertos en matemáticas, y no está bien complicado. Total, solo resolvió uno. Hijo, se va a enojar el maestro porque solo resolví uno. Y le llevó un buen rato. En la siguiente clase llega el maestro y ni preguntó por la tarea. Y el clásico, maestro, ¿no va a pedir la tarea? Y el maestro dice, ¿cuál tarea? Los problemas que dejó. Dijo, no, es que esos problemas los puse ahí solamente como un ejemplo de problemas que no se pueden resolver. Nadie, ni los más expertos han podido resolver esos problemas. Ah, caray. Pues yo resolví uno y lo ve y estaba correcto. Se dice que ese personaje pasó a la historia porque resolvió ese problema. Pero ¿qué pasó? Nadie le dijo que era irresolvible. Él estaba en la idea de que yo puedo. Al que cree, todo le es posible. No te hagas a la idea de que no puedo. Porque conforme a tu fe, decía Jesucristo, así te será hecho. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, un árbol. El sicómoro es un árbol. Desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué? Os obedecería, pero con fe. Y luego le sube un poquito el nivel. De cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza y dijeras a este monte, caray, ya le subió, ¿no? Primero era un árbol. Ahora, si le dijeras al cerro de la silla, quítate de aquí y ponte en el patio de mi casa. Dice, se pasaría. Nada será imposible. Al que cree, al que tiene fe, nada le es imposible. Pero si nosotros estamos con la idea de que no se puede y nos enfocamos solo en la perspectiva humana de que no me es posible, pues nunca vamos a pasar de ahí. Jesucristo les dijo, denles ustedes de comer. ¿Y cómo les vamos a dar de comer a tanta gente? Jesucristo le dice, bueno, ¿cuántos panes tienen? La siguiente parte es, usa lo que tienes, acepta los retos y usando lo que tú tienes. Dios no te va a esperar que tengas cosas que no tienes. Usa lo que tú tienes. Jesucristo les dice, ¿cuántos panes tenemos? ¿Cuántos eran? 5 panes y 2 peces. Bueno, vamos a hacer unos sándwiches de pescado. No sé, vamos a darles pan con pescado. Pero son nada más 5 panes y 2 peces. No sabemos el tamaño. ¿Cuántas personas pudieran comer con 5 panes y 2 peces? ¿1? 2, 3 y se quedan con hambre. ¿Sí? A menos que sean pescadotes grandotes, pero no creo. Ese era el lonche que traía un niño. Su mamá se lo puso otra vez para ir al campo. Y simplemente es lo único que tenemos. Y alguno decía, ¿qué es esto para toda esta gente? Es como nada, o sea. Aunque parezca pequeño, usa lo que tienes. Aunque sea subestimado por otros o menospreciado, usa lo que tienes. Entonces Jesús les manda, ok, díganle a la gente que se recueste. En aquel tiempo la gente no era como que se sientan a la mesa, no, recuéstense y así comían, recostados, así como que de ladito. Así era como comían, prepárate. Todavía no está hecho el milagro, pero actúa en fe y prepárate porque Dios va a hacer grandes cosas. Yo sé, ahora que fuimos al desafío a Oaxaca, 4,300 pesos, 4,500, algunos hasta 5,000 pagaron en otro tipo de habitaciones, 5,000 y algo.
Dicen, Tani, no sé dónde voy a sacar para pagarlo de mis lugares, porque ya me estoy preparando. Estoy preparándome para evangelizar. Estoy repasando cómo compartir el mensaje a las personas. Estoy aprendiendo a hacer instalaciones eléctricas. Porque tengo la fe de que Dios me lo va a dar. No hasta que ya tenga todo, hasta entonces empiezo. No, o sea, tú tienes fe, empieza a trabajar en ello. ¿Qué tienes tú? Acepta, usa lo que tienes. Acepta el reto usando lo que tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Chaparrito. ¿Qué es lo que tú tienes? Mira, en Romanos 12, capítulo 6, dice del 6 al 8, Romanos 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía es enseñar la palabra de Dios, es decir lo que Dios dice. Pero luego también dice, si el de servir, el de servicio en servir, el de enseñanza, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos algunos dones que dice Dios pone esos dones en su gente. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, de una manera sobrenatural, Dios le da uno de estos dones. A lo mejor tiene que ver, se relaciona con algo que ya sabías hacer. Por ejemplo, alguien que era bueno para enseñar, es maestro, lo que sea. Cuando viene a Cristo, eso Dios lo utiliza de manera exponencial. Pero también a veces tiene que ver con cosas que ni sabía que ibas a hacer. Muchos no me creen cuando les digo que antes de yo entrar al ministerio, yo casi ni hablaba. Y los que me conocen saben que yo soy de pocas palabras, ¿verdad que sí? Así es. No soy muy platicador como otros. ¿Quién es platicador aquí? A ver, díganme alguien que sea platicador. Jade es platicador, dice Lucas. Anita. Alejandra es platicadora. ¿Alguien que sea más reservado y serio de pocas palabras? Ramón. Aldo. ¿Dónde está Aldo? De aquí estoy. Ahí está. Mimi. Entonces, Enrique es de pocas palabras. Entonces, así era yo. Y muchos piensan, oye, pero ¿cómo empezaste a predicar? Bueno, Dios lo puso ahí. Sí, antes de llegar a Cristo, yo cantaba horrible. Y ahora sigo cantando mal. pero o sea, como dicen a veces, canto feo, pero con sentimiento. Y con gozo. Pero así es cuando Dios te llama, pone algo especial en ti para servir. ¿Y qué es lo que pone? Lo que Él sabe que hace falta en la iglesia. ¿Me explico? Ahora, algunos ya saben qué don tienen. ¿Alguien sabe cuál es tu don? De estos que estamos hablando aquí, ¿alguien sabe qué don tiene? A ver, levanta su mano el que sí sabe. Cari, ¿qué don tienes? Servicio. Tania. El ministerio de regañación. Ah, no. Ese no viene aquí. Mar, ¿cuál es el tuyo? Servicio. ¿Alguien más levantó la mano? Ya bajaron la mano, escondieron la mano. Pero cuando tú vienes a Cristo, Dios pone algo especial en ti. Ahora, algunos dirán, yo todavía no sé qué don tengo. Pero tú, si no sabes qué don tienes, seguro tienes una habilidad. Tal vez no son dones todavía, pero todos traemos con habilidad, nacemos con habilidades. ¿Estamos de acuerdo? Dime, ¿qué habilidad tienes tú? La pones en las manos de Dios. Son esos cinco panecitos y los 2 peces que Dios puede usar exponencialmente para servir en su obra. Oye, ayer estábamos aquí viendo algo de la electricidad, porque Dios puso en Dani Morales un don. ¿Dónde está Dani Morales? Acá está. ¿Y saben cuál es el Dani? ¿Cuál es el don que tiene Dani por lo cual estuvimos haciendo eso? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál crees que tiene
tiene Dani? Porque nos citó a varios para revisar la instalación eléctrica. Y paciencia, porque estábamos puros que no sabemos nada, y nos estaba enseñando a todos. Alberto decía, yo hubiera acabado esto en un ratito. Sí, pero te tomaban el tiempo de decirnos cómo y de enseñarnos. O sea, cada quien tiene un talento, una habilidad que Dios puede transformar en un don. Habilidades de cocinar, habilidades de pintar, habilidades de costura. ¿Me estoy explicando? Esas habilidades también las puedes poner al servicio de Dios y serán esos peces, esos panes que Dios puede usar para hacer grandes cosas, para hacer grandes milagros. Mira, Moisés tenía una vara, ¿se acuerdan? Y con ella Dios abrió el mar rojo, una simple vara. David tenía una honda y cuando agarró la honda, mató al gigante Goliat. Josué tenía una espada, con esa espada Josué conquistó la tierra prometida. ¿Se acuerdan la historia de aquella mujer viuda que vivía en una ciudad llamada Sarepta cuando había hambre, había crisis? Y que solamente le quedaba un poquito de aceite y un poquito de harina para comer su última comida junto con su hijo y dejarse morir, porque no había comida en ese tiempo. Y llegó el profeta y le dijo, dame primero a mí, profeta Elías. Y cuando le dio primero al profeta, con ese poquito que ella tenía, Dios la alimentó a ella, a su hijo y al profeta hasta que pasó la crisis. Pero estuvo primero el profeta, es decir, le dio el primer lugar a Dios. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná? Cuando se acabó el vino y los siervos solo tenían agua, pero cuando los pusieron en las manos de Jesucristo, ¿qué pasó? Esa agua se transformó en vino. Pedro tenía una red para pescar, que ya estaban bien cansados porque estaban pescando y no conseguían nada. Pero cuando la pusieron en las manos de Jesucristo, ese día se hizo una pesca milagrosa, que hasta las redes se rompían, las barcas se hundían y tuvieron que pedir ayuda a otras barcas, porque Dios la usó de forma exponencial. Tal vez tú eres bueno para surcir calcetines. Ya no se usaba, ahora ya los tiran. Me acuerdo en mis tiempos, en un foco. ¿A alguien le tocó esa etapa? Después en un foco y mi abuelita estaba cosiendo los calcetines. Mejor tú eres bueno para eso y Dios puede usar ese talento para hacer grandes cosas. Y tú no te imaginas hasta dónde puedes llegar cuando los pones al servicio de Dios. ¿Me estoy explicando? Me van siguiendo hasta aquí. Dios hace finalmente lo más difícil. Si nosotros hacemos lo que nos parece difícil, Dios se encarga de hacer lo imposible. Dice la Biblia que Jesucristo oró. ¿Sí? Estamos en Marcos capítulo 6. ¿Dónde vamos? ¿Alguien sabe dónde vamos? En el capítulo 6, versículo 41, dice, entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Esa poca comida la repartió entre todos. Mira, si tú haces lo que te parece difícil, Dios se encarga de hacer lo imposible. Haz tu parte, creer y dar el primer paso. Haz tu parte, aunque parezca difícil. Y Él se encargará de hacer lo que se ve imposible. Como en el ejemplo anterior que vimos, Moisés tenía su vara. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y di al pueblo de Israel que marche. Y Moisés, ay caray, es que está el mar. Marcha, camina. ¿Pero para dónde está el mar? Pues camina. Nos vamos a ahogar. Camina. Pero está el mar ahí. Camina.
O sea, un pie delante de otro, eso es caminar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empieza Moisés a caminar, a caminar, a caminar, lo que parecía difícil, y cuando toca el agua, las aguas se abren, lo que era imposible. ¿Te das cuenta? David, ¿qué tenía David? Una onda. Vas a enfrentar al gigante, y nadie quería. Todos le tenían miedo. Aún los soldados, los guerreros más experimentados, les sacaban a enfrentar a ese gigante. Está difícil enfrentar a este fulano. Y David dijo, yo le entro. Lo difícil lo hace David, lo imposible lo hace Dios. Siempre recuerda eso. Lo difícil lo haces tú, lo imposible lo hace Dios. ¿Vamos bien? ¿Estás dispuesto a aplicar esto a tu vida? Dejar que Dios haga lo imposible cuando tú haces lo que parece difícil. Por último, si quieres ser usado por Jesús, debes actuar en obediencia. Dice el versículo 42 y 43. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedados 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Hombres, también había mujeres y niños. En aquellas épocas no entraban en los conteos, por eso hablamos de más de 5,000 hombres. Sobraron 12 cestas llenas. No sabemos de qué tamaño eran las cestas. Ahora eran cestas chiquitas, ahora eran cestas grandotas. Por eso nos habla que Dios siempre va en grande. Dios no se limita. Cuando tú le has creído, cuando tú estás dispuesto a obedecerle, tú vas a ver que Dios siempre te va a dar hasta que sobreabunde la bendición. Sobró comida. Y sabes una cosa, cuando los discípulos estaban ahí cerca, viendo, conocieron más a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Caray, esta no me la sabía. Nunca había visto a Jesús hacer esto. Bueno, conocieron más a Jesús. En esos momentos difíciles que Dios permite en tu vida, Dios los permite para que conozcas un área más de Dios. Cuando veas un milagro ocurrir en tu vida, es Dios dándose a conocer qué tan poderoso es. Pero cuando veas esos milagros, son para que aprendamos a obedecerle más. Para que veas que vale la pena obedecerle. Y esos milagros deben reforzar nuestra obediencia. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos de ustedes han visto milagros en su vida? Levanten su mano si usted un día le ha pedido a Dios algo y Dios obró algo ahí. Ok, puede bajarla. Ese milagro no fue solamente para salir del paso. Cuando Dios obra milagros es para que aprendamos a obedecerle. Y en la siguiente vez que Dios me pida hacer algo, lo voy a hacer porque ya me demostró su poder. Ya me demostró que Él está a cargo de mí. Porque ya me demostró que vale la pena obedecer a un Dios poderoso, un Dios vivo. Vale la pena obedecerle. Ellos aprendieron eso. Y cuando yo le obedezco, Él actúa de manera sobreabundante. Me da manos llenas. Como lo dice en Malaquías 3:10. Aquí habla acerca de las ofrendas y diezmos. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y lo que dice Dios, y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Específicamente aquí está hablando acerca de las ofrendas y diezmos. Y dice Dios, si tú me quieres probar, pruébalo, probadme ahora en esto. Y vas a ver cómo voy a abrir las ventanas de los cielos. Cuando tú traes los diezmos y tus ofrendas, para que haya alimento en mi casa, abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición sobre ti, hasta que sobreabunde. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esto? Levanten su mano. ¿Usted ha experimentado cómo es que cuando tú das tu ofrenda, tu diezmo a Dios, Dios te recompensa? ¿Lo has vivido? Amén. ¿Sí? Y esto es para que crezcamos en obediencia, para obedecer cada día más a Dios. Dios te ha elegido a ti. El que estés aquí presente, no sé quién te invitó,
No sé si llegaste de casualidad, no sé si ya tienes tiempo asistiendo a la iglesia, pero no es casualidad que estés aquí. Dios te eligió, Dios te ha elegido para algo grande. Y para eso te ha dotado de habilidades y dones. Y aunque parezca una misión difícil, recuerda que Dios hará lo imposible si tú haces lo difícil. Solo tienes que decidirte a seguirle siempre. Tienes que decidirte a seguirle siempre. Aunque sea en el desierto, en el paraje, aún en la cruz, síguele. Acepta los retos. Aunque parezcan difíciles, acéptalos. Recuerda que vas de la mano de Dios y siempre actúa en obediencia. Me encontré por aquí una reflexión muy bonita y quiero compartírselas. Dice aquí, a lo mejor la han escuchado, no es nueva, hace muchos años la había escuchado y la volví a ver. Dice que una pelota de básquetbol en mis manos, pues echame una cascarita, ¿no? Cuando gusten. Pero en las manos de alguien como Michael Jordan va a ser magia. ¿Me explico? Los jóvenes saben quién es Michael Jordan, ¿no? O lo recuerdan. Es de mis tiempos, por eso lo menciono. Una paleta de colores y pinceles en mis manos puede hacer algo curioso, pero en las manos de un artista como Miguel Ángel harán una obra de arte. Un lápiz en mis manos puede servir para tomar notas de algo, pero un lápiz en las manos de William Shakespeare serviría para hacer grandes obras. Una vara en mis manos tal vez ayudará a caminar e intentar ahuyentar los animales que me quieran atacar, pero una vara en las manos de Moisés hizo que se abriera el Mar Rojo. Una onda en mis manos sería un juguete para practicar, pero las manos de David fue un arma mortal. Unos peces y unos panes sería un almuerzo para unas personas, pero las manos de Jesús fueron un alimento de toda la multitud. Unos clavos en mis manos será para arreglar una silla, para construir una, pero cuando esos clavos fueron en las manos de Jesucristo, trajeron salvación a toda la humanidad. ¿Qué es lo que tú tienes que puedes poner al servicio de Dios? Dios te ha elegido. Dios te está diciendo, yo quiero enviarte una misión. Tú tienes algo que puedes poner en mis manos para hacer grandes cosas en este mundo.